Era otro de esos días que me la paso en la carretera. Como nos pasa a todos los traileros, no me molesta. Me encanta mi profesión, de hecho. Era un domingo gris por la mañana. Había una lluvia fina y débil que apenas salpicaba el parabrisas. La mujer estaba a la intemperie. Tenía el rostro pálido y una mirada ausente. La lluvia no parecía molestarle. El pelo oscuro, largo y desordenado se le pegaba al cuerpo con el agua. Sostenía una mochila contra su pecho. Desde hace muchos años la política de la empresa cambió. Estaba completamente prohibido por cuestiones de seguridad y del seguro contratado subir al camión a cualquier persona ajena a la empresa, mucho menos a quienes hacen autostop. Pero hubo algo en esa mujer que me conmovió. Quizás su aspecto solitario y desválido, quizás su imagen melancólica a la orilla de la carretera. Ni bien la sobrepasé, me detuve en el arcén. La busqué por el espejo retrovisor, pero no la encontré. Abrí la ventanilla. Las gotas pequeñas me acariciaban el rostro. Saqué la cabeza y miré hacia atrás y tampoco estaba. «Gracias», dijo una voz a mi lado. Yo me sobresalté. Di un respingo y me golpeé la cabeza con el borde de la puerta. La mujer estaba sentada a mi lado. No la había escuchado llegar ni abrir la puerta, y mucho menos subirse al camión. Me refregué con la mano en donde me había dado el golpe. La mujer me observaba. Tenía un ensayo de sonrisa en el rostro que no lograba empañar su semblante meditabundo. Sobre su regazo y abrazada con firmeza, sostenía su mochila. Su aspecto podría decirse que era extraño, por lo menos en lo referido a su edad. Parecía ser una mujer que superaba por poco los 30 años, pero su piel, delicada, delgada y grisácea, le daba por momentos un aspecto de mucha mayor edad que de un instante a otro desaparecía. Era como si en un segundo fuera y viniera por el tiempo más de una vez. Me llamó la atención que su aspecto lánguido y pulcro se contradecía con la suciedad que portaba en sus manos. Llevaba unas uñas negras de tierra, como si hubiese estado escarbando con ellas. Devolví la sonrisa por cortesía y puse en marcha el camión. «Vaya lluvia», fue lo primero que dije para romper el silencio incómodo. «¿Llueve?», preguntó ella. No me había dado cuenta. Yo no sabía si ella estaba bromeando conmigo o no, así que preferí cambiar de tema. «Oiga, ¿y hacia dónde va?», pregunté. Ella levantó la mirada hacia el techo. No parecía estar segura de contestar. No lo sé», dijo finalmente. «Siempre quise viajar sin rumbo, sin destino fijo. Sentirme libre, la libertad del camino». Yo asentí con la cabeza y no dije nada. Durante mis casi 20 años arriba del camión, había levantado a muchísimos hombres y mujeres que estaban, por decirlo de alguna forma, en un viaje existencialista, libres y con escasa planeación. Lo que no concordaba en este caso y me llamaba la atención era la edad. Generalmente ese tipo de viajeros eran jovencitos, veinteañeros que no tenían bien claro hacia dónde conducir su vida y que buscaban respuestas en la carretera. Además, otro tema era el del equipaje. Los viajeros de a pie solían llevar grandes mochilas y una buena cantidad de bultos, no una pequeña y, por lo que se llegaba a ver, bastante vieja mochila. «Oiga, ¿y su familia?», pregunté enseguida, pero luego me arrepentí. Esa generalmente no es una buena pregunta para un viajero solitario. Ella se quedó tiesa con un gesto inexpresivo, ausente y con la mirada perdida en el parabrisas, o quizás mucho más allá. Pasó una buena cantidad de minutos. Ambos estábamos en silencio. De fondo, muy despacio, se escuchaba un viejo rock and roll en la radio. Creí que no iba a contestarme. Efectivamente, había hecho una mala pregunta. De un segundo a otro se volvió hacia mí. Su mirada se debatía entre el cansancio y la confusión. ¿Mi familia?», dijo con una voz gastada como de 1000 años. «Quizás le parezca extraño, pero no lo recuerdo bien. Sé que había alguien, pero no puedo recordarlos. Aunque estoy segura que los amaba, o lo amo, no lo sé». Cuando terminó de hablar, apretó con fuerza la mochila que cargaba en el regazo. Empecé a pensar que quizás tuviese problemas, o hasta podía ser una paciente psiquiátrica escapada. Lo cierto es que por más extraña que fuera,
No parecía peligrosa ni agresiva, por lo menos hasta ese momento. Observé el celular. Tenía cobertura. Podía llamar a la policía en cualquier momento. Pero cuando vi que otra vez perdía su mirada en el cielo nuboso que nos dejaba ver el salpicado parabrisas, decidí que lo mejor sería continuar hasta el parador en el que pensaba detenerme a almorzar. Allí decidiría qué sería lo mejor para ella y, sobre todo, para que yo no me metiera en problemas. Durante los siguientes kilómetros, ella pareció dormitar. En ningún momento dejaba de aferrarse a su mochila. En un momento despertó, me miró y dijo: «Me encanta la lluvia y a Tommy también le encanta». Y enseguida volvió a su posición a dormitar. Cuando se giró, dejó al descubierto su pálido cuello. La blancura estaba interrumpida por una marca roja oscura en donde la piel se veía lastimada y plagada de moretones. Preferí no preguntar nada. Definitivamente tendría que llamar a las autoridades cuando llegáramos al parador. La lluvia arreció durante un momento y luego se detuvo abruptamente. Divisé el parador a la margen izquierda de la carretera, así que fui bajando la velocidad. Crucé la ruta, bajé el arcén y luego me detuve en el estancamiento. La mujer despertó en el momento en que apagué el motor. Le dije que bajaría a almorzar y la invité a que me acompañara. Ella dijo que no, que gracias, pero prefería quedarse descansando en el camión hasta que prosiguiéramos el viaje. Bueno, yo me encogí de hombros, bajé y caminé hacia el parador. Cuando volví la vista atrás, el contorno de la mujer apenas se distinguía tras el empañado vidrio de la ventanilla. Entre el parador ordené una hamburguesa completa con papas y gaseosa. Mientras esperaba mi comida, me debatía en qué hacer, si llamar a la policía o llevarla hasta la próxima ciudad. A la única conclusión que llegué fue que esa mujer no podía seguir con el estómago vacío. Le dije a la camarera que ya regresaba, así que volví al camión para preguntarle qué le gustaría para llevar. Mientras me acercaba, no logré verla por la ventanilla. Imaginé que se habría tumbado para seguir durmiendo. Cuando abrí la puerta del conductor, me encontré con que la cabina estaba vacía y ella ya no estaba. Tampoco la mochila, que no soltaba ni por un segundo. Cerré la puerta. Di una vuelta por el estacionamiento tratando de divisarla. Tampoco se la veía cerca de la carretera, intentando encontrar un nuevo aventón. Después de unos cuantos minutos me di por vencido, así que volví adentro. Revisé el celular. Aún tenía cobertura. Y ahora me preguntaba si debía notificar de su desaparición a las autoridades. La camarera me hizo señas. Mi comida me esperaba en la barra, ya que las mesas se habían llenado. Me senté sobre el taburete. Estaba por tomar el primer bocado de mi almuerzo, cuando algo me detuvo. De soslayo, vi algo a mi derecha. Dejé la hamburguesa sobre el plato. Volví la mirada. Era un periódico regional. En la primera plana se podía leer un titular de una sola palabra: tragedia. Bajo las contundentes letras negras había una fotografía, y en ella estaba la mujer que hasta hace 15 minutos había viajado a mi lado. Ella sonreía. Si bien estaba completamente seguro que era ella, la verdad es que parecía otra mujer. Estaba rodeada de un aura de felicidad. Junto a ella se veía un niño de no más de 6 años. Leí las primeras líneas del artículo y me quedé paralizado. Decía que ayer por la noche se había encontrado el cadáver de Beatriz Quillian, la reconocida maestra del poblado de Ilion. Respiré profundo. Un sudor frío me recorría el cuerpo. Al ver que no probaba bocado, la camarera me preguntó si todo estaba bien con mi comida. Le hice señas de que no había ningún problema y volví otra vez a la parte del texto en que decía: ayer por la noche. Ayer por la noche habían encontrado el cuerpo de la mujer que me había acompañado en viaje por las últimas 3 horas. El corazón me latía de forma dolorosa. Necesité de unos cuantos minutos para atreverme a leer el artículo completo. Cuando lo hice, pude conocer la historia completa. Beatriz Quillian era una conocida y querida maestra rural del poblado de Ilion, poblado que era el que yo atravesaba cuando la encontré en el camino.
Era respetada en toda la zona y valorada por su colaboración en acciones sociales para los niños y niñas de bajos recursos. Lamentablemente, su único hijo, Tommy, el niño que la acompañaba en la foto de la portada, había adquirido una enfermedad terminal hace 2 años. El matrimonio, Beatriz y su esposo, comenzaron la batalla llenos de esperanzas, pero cuando los tratamientos pasaban y no había resultados positivos, todo se volvió más duro. 6 meses atrás, el marido de Beatriz desapareció. Sobrepasado por el tener que contemplar día a día la agonía de su hijo, prefirió marcharse. Beatriz se enfrentó sola los últimos meses de Tony, hasta que el niño perdió la batalla y falleció. De eso hacía 2 días. Ayer por la noche una vecina se había acercado para ver si necesitaba algo. Ingresó a la casa preocupada al no recibir respuesta, y ahí encontró el cuerpo de Beatriz colgado de una soga que pendía de una de las vigas de madera de la cocina, colgada en su pecho y aferrada con fuerza y amor en sus brazos. Llevaba la mochila que muchos reconocieron como el equipaje en el que ella llevaba las pertenencias de su hijo cuando salía y entraba constantemente de internación en internación. Mayor fue la sorpresa cuando la policía bajó el cuerpo y dentro de la mochila encontraron el cuerpo de Tony que ella misma había desenterrado del cementerio con sus propias manos, justo unas horas antes de colgarse en su casa. Yo me quedé helado. Di un trago a la gaseosa. No pude comer nada. Recuerdo con claridad la angustia y tristeza que me acompañó durante el resto del viaje y durante varios días más. Nunca había contado esta historia, pero ahora, muchos años después, sé que soy el único que la ha visto. Muchos colegas cuentan historias o comparten rumores sobre la mujer triste que recorre la carretera cerca de Ilion, aquella que lleva unas uñas llenas de tierra de cementerio, el cuello herido por la horca y carga con el cuerpo de su niño muerto. Normalmente, las personas dan por hecho demasiadas cosas y me incluyo en ello. Esto generalmente nos lleva a tomar decisiones apresuradas que para nada deberíamos haber siquiera considerado. Los errores son parte de lo que es ser humano, eso lo entiendo muy bien, pero no puedo evitar pensar que si no hubiera cometido tal error, podría dormir tranquilamente en las noches. Sé que de nada sirve estar enganchado al pasado, pero ¿cómo decirlo? Ese fue un error inolvidable. Buenas noches a toda la comunidad. Me llamo Hugo. Tengo 45 años y soy camionero desde que tenía unos 34 años más o menos. Es decir, que llevo alrededor de 11 años totalmente dedicado a este maravilloso oficio. Como podrán suponer, sí, me ha encantado este trabajo desde el primer segundo. Terminé dedicándome a esto después de una sucesión de malas decisiones y un poco de mala fortuna, pero no me arrepiento de ello, pues gracias a esos desafortunados sucesos pude encontrar mi vocación. La historia que vine a contarles me ocurrió hace ya varios años. No recuerdo exactamente cuántos, pero sí estoy bastante seguro que fue antes de la nefasta pandemia. Imagino que no será un secreto para ninguno de los que está escuchando mi historia en este momento que mi oficio me obliga a viajar demasiado. Tiendes a recorrer carreteras que jamás habías pensado en recorrer y vives todo tipo de experiencias. Sí, todo tipo, tanto buenas como malas. Pero no importa, eso es parte del oficio y estoy bien con ello. Ha habido un par de veces que la experiencia ha sido tan negativa que no he podido darle un manejo adecuado a la situación, pero puedo decir con total seguridad y sin ningún tipo de miedo a equivocarme, que nada se comparará a lo que viví aquel día. Tal vez no mencione algún que otro detalle a propósito, pero esto no es por decisión personal. Verán, la compañía para la que trabajo es muy sensible con la información, por lo que hay cosas que no puedo decir. Así que teniendo en cuenta esto, me disculpo de antemano. Esta historia que vine a contarles sucedió hace varios años, como dije, y fue durante uno de mis viajes. Hablo del viaje más agotador que jamás pude llegar a realizar.
Y sí, me encanta lo que hago, pero prefiero que me despidan a volver a hacer aquel recorrido. En aquella ocasión debía llevar una carga desde Puerto Aysén hasta Coyhaique, que para quien no conozca los nombres, ambas son ciudades de Chile. Pero contrario a lo que se pueda pensar, yo no soy de aquí. En realidad soy de Venezuela. Creo que la mayoría ahora podrán suponer las circunstancias por las que llegué aquí. Pero bueno, no vine a hablarles de eso. En aquella ocasión, de verdad sentí la explotación laboral de mis jefes hacia mí. Pero no había mucho que pudiera hacer. Necesitaba el empleo para poder obtener la ciudadanía chilena. Así que quejarse no serviría demasiado. Sin embargo, estaba demasiado desanimado. ¿Pueden imaginar qué es estar un mes entero sin dormir en tu propia cama? Por Dios, en serio en aquel momento se sintió como una tortura. Pero no había mucho que pudiera hacer al respecto, más que callarme y aguantar. La vida del inmigrante es realmente difícil, y por más cruel que pueda parecer, estas cosas son demasiado comunes. Afortunadamente, este era el último gran viaje de esta travesía de un mes. Después de esto podría irme a casa, y lo mejor de todo era que este viaje, cuando mucho, me tomaría unas 6 horas en hacerlo. Todo el viaje transcurrió con relativa normalidad, aunque no me sentía muy cómodo por estar casi a las 11 de la noche conduciendo. Soy un fiel creyente de que las noches son para dormir, pero bueno, ya llevaba un mes sin poder hacerlo de forma normal. La normalidad del viaje se arruinó por completo en cuanto estaba atravesando cierta sección de la carretera austral. Pasaba por el Parque Nacional Queulat, y el tramo que estaba atravesando en aquel momento es el que se encuentra en Poyojupay y Villa Amengual. Debido a que llevo bastante tiempo en este oficio y he viajado por un montón de lugares, estoy bastante seguro que conozco gran parte de este país. Incluso en aquel entonces podía decir con exactitud en dónde estaba. Mientras estaba caminando, tuve una sensación un tanto extraña. Es un poco difícil de explicar en aquel momento, pero ¿cómo decirlo? Todo se veía normal. No había nada extraño en la carretera, pero algo no se sentía bien. Creo que lo más acertado que puedo decir acerca de cómo me sentía es que estaba realmente incómodo. Fue tal la incomodidad que sentí en ese momento que sentí como si me comenzara a faltar el aire, y sorpresivamente empecé a sufrir un ataque de ansiedad. Fue tan asfixiante la sensación que no pude evitarlo. Me detuve en donde me fue posible hacerlo, y de inmediato me bajé del camión sin siquiera apagar el motor. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero estaba más que seguro que necesitaba bajarme del camión. Sin embargo, la sensación de desesperación seguía ahí. No podía sacármela de encima, y no pude evitar quitarme el abrigo y la camisa. Estábamos en invierno y estaba seguro de que estábamos a menos de 10 grados centígrados, pero por muy increíble que parezca, yo sentía como si estuviera en llamas. Incluso tomé una botella de agua que tenía en el camión y me la eché encima en un intento de enfriar mi cuerpo. Y por unos momentos, al parecer, lo había logrado. Podía sentir cómo la temperatura de mi cuerpo bajaba. Lentamente empecé a relajarme. Cada vez sentía menos calor. Y en medio de esto, sentí como si algo brillante me deslumbrara los ojos. En cuanto miré en la dirección, a lo lejos, vi una intensa luz brillando en medio de la oscuridad. El asunto es que todo lo que había alrededor era un denso bosque, así que no me explicaba cómo rayos era posible que algo así estuviera pasando. Esto de inmediato despertó mi curiosidad, y no pude evitar comenzar a caminar para ver qué es lo que era. Mientras me dirigía hacia aquel objeto brillante, caí en cuenta de que había dejado el motor del camión encendido, pero inmediatamente pensé que no debería haber problema, pues en realidad solo iba a ver qué es lo que estaba brillando en lo profundo del bosque y regresaría de inmediato. No pasó mucho tiempo para que, finalmente, pudiera saber qué es lo que estaba emitiendo tal luz en medio del bosque. Era una especie de cúmulo, y aunque no sé mucho de metales preciosos, de alguna forma estaba bastante seguro de que era oro. Nunca he sido una persona codiciosa,
Pero si había un poco de eso ahí, ¿qué tenía de malo llevármelo? No se lo estaba robando a nadie después de todo, ni siquiera estaba procesado. Y si regresaba y lo vendía, tal vez podría obtener una cantidad buena de dinero. En ese momento me cegué completamente. Solo quería obtener ese trozo de oro. De inmediato me apresuré a sacarlo de la tierra, y en cuanto lo hice, algo volvió a deslumbrarme. Otro trozo de oro. Creo que no necesito explicar lo feliz y emocionado que me sentía en ese momento. Lo único en lo que pensaba era en el dinero que podría obtener por eso, y en cómo iba a ayudar este dinero a mi familia, que aún seguía viviendo en Venezuela. Rápidamente, con el trozo que ya había sacado de mi mano, fui a sacar el siguiente, pero de inmediato, otro trozo de oro volvió a deslumbrar mi rostro, y así me la pasé no sé cuánto tiempo, hasta que ya no podía cargar ni uno más. Finalmente, cuando mis manos estuvieron totalmente llenas, lo que vi a lo lejos no fue otro trozo, sino un pequeño montón de trozos de una mesa de piedra circular. Obviamente esto parecía demasiado extraño, pero ¿creen ustedes que me importaba? Había más oro y esto era todo lo que estaba en mi mente. Sin embargo, lo que vi sobre esa mesa me detuvo por unos segundos. No sé si era una niña o un niño. Solo puedo decir con seguridad que era un infante, y estaba de pie sobre todo ese montón de oro, mientras hacía unos gemidos extraños y me hacía una señal, como diciéndome que me acercara. De inmediato, sentí que se estaba deshaciendo todo el supuesto oro que tenía en mis manos en ese momento. Todo estaba oscuro, demasiado, pero en cuanto di una mirada, de alguna forma pude notar que todo el oro que había recogido se había convertido en tierra. Ya sea que tenga sentido o no, eso fue lo que pasó. Obviamente tuve una sensación de pérdida realmente difícil de describir. Creo que decir que me deprimí es quedarme corto en la descripción. En realidad, fue un torrente de emociones negativas, en el que incluso la ira entró en la discusión. Sin embargo, volví a mirar hacia donde estaba aquel infante. Tenía una sonrisa realmente desagradable en su rostro, y empezó a ser más insistente, hasta el punto en el que parecía que estaba rogándome. Honestamente, no me importaba nada en ese momento. El infante estaba de pie sobre un montón de oro, y eso era todo lo que me importaba. Así que, como un salvaje, me abalancé sobre la mesa de piedra, empujé al niño y empecé a recoger todo el oro que pudiera. En ese preciso instante, el infante empezó a forcejear conmigo. Parecía como si hubiera querido evitar que yo tomara el oro sobre el que estaba parado hace solo unos momentos. A mí no me importó demasiado esto. Parecía que el infante estaba a punto de llorar, pero yo le grité y le dije que él no sabía el valor de todo esto, que dejara de ser tacaño y compartiera algo conmigo. Pero justo en ese momento pasó algo que nunca pensé que podría pasar, y fue que el infante me mordió el brazo. Entiendo que muchos de los que están escuchando esto podrán decir que es algo que un niño normal haría si no quisiera que tomaran sus cosas. Pero díganme, ¿es normal que la mordida de un niño sea tan fuerte que incluso perfore la piel? Porque sí, eso fue exactamente lo que pasó. Grité tan fuerte como pude. El dolor era demasiado, pero el mocoso siguió mordiendo más y más fuerte. Realmente no me podía explicar cómo carajos estaba pasando eso, pero si no hacía algo, los dientes del infante podrían haber llegado hasta el hueso. Esto podrá sonar mal, pero realmente no me quedó de otra más que golpearlo lo más fuerte que pudiera. El dolor me tenía desesperado, así que además de fuerte, mis golpes eran el reflejo de la desesperación de una persona. Finalmente el niño me soltó, y yo empecé a revolcarme por toda la mesa como un gusano a causa del dolor tan intenso que sentía en ese momento. Sin embargo, antes de notarlo, los dientes de aquel infante fijaron su siguiente objetivo: los músculos por encima de mi clavícula. El dolor fue tan intenso que estuve a punto de desmayarme, y mi solución al asunto fue la misma:
dar golpes desesperado hasta que el mocoso me soltara. Sé que no fue la mejor idea, pero a causa del dolor, realmente no podía pensar demasiado, e hice lo primero que se me ocurrió. Sin embargo, esta vez el mocoso desgraciado no se detuvo sin importar cuánto lo golpeara o qué tan fuerte lo hiciera, y por los sonidos que emitía mientras tenía sus dientes clavados en mí, parecía como si estuviera disfrutando de la situación. El infante aquel no se detuvo, sino hasta que sentí que algo se desprendió de mí. Pareciera como si la impresión de lo que estaba pasando hubiera hecho que mi dolor desapareciera por unos segundos, y en cuanto me toqué la parte que el mocoso había mordido, me di cuenta que había un espacio que no debería haber estado ahí. Un par de lágrimas recorrieron mi rostro, y mi mirada se fue directo hacia aquel infante que estaba ahí frente a mí, como si fuera un animal a 4 patas. Parecía como si estuviera masticando algo realmente delicioso, pues aún en medio de la oscuridad, podía ver la expresión de placer y satisfacción en su rostro. En ese momento no lo pensé demasiado. El loro desapareció de mi mente, y todo lo que quería hacer era largarme de ahí en ese preciso instante. Así que me di media vuelta y empecé mi carrera. Pero antes de poder bajarme de aquella extraña mesa de piedra, el infante me tomó por los pies y realmente parecía querer evitar que me fuera. Como pude, empecé a mover los pies hasta que de alguna milagrosa manera logré darle una buena patada en el estómago tan fuerte que tuvo que soltarme. De inmediato salí a correr como si mi vida dependiera de ello. No sé cuánto tiempo corrí. De verdad que no tengo ni la menor idea. Pero en todo ese tiempo, afortunadamente, no vi ninguna señal de que aquel extraño y peligroso infante me estuviera persiguiendo. Sin embargo, sentía como a cada segundo que pasaba me estaba debilitando. De alguna forma logré llegar a la carretera. Estaba realmente feliz porque podría montarme en el camión y largarme del lugar tan pronto como pudiera. Pero por increíble que parezca, el camión no estaba por ninguna parte. Cuando lo pienso en retrospectiva, tiene mucho sentido que algo así pasara. Un camión encendido con la puerta del conductor abierta y sin ninguna persona a la vista. Que algún ladrón llegara era algo perfectamente probable, sin importar cuál sola estuviera la carretera. En ese momento realmente no tenía idea de qué debía hacer, y por las heridas que aquel mocoso me había hecho, había perdido demasiada sangre. Todo lo que se me ocurrió en el momento fue llamar a emergencias y pedir ayuda desesperado. Justo después de eso, me desmayé. Me desperté en una habitación del hospital sin tener idea de lo que estaba pasando. Pero bueno, al menos estaba vivo, ¿verdad? Mientras estaba asimilando lo que ocurría, un detective se acercó a mí y me pidió que le dijera lo que había pasado. La verdad, no sabía qué decirle, así que simplemente le dije que me robaron, pero que aún no podía recordar exactamente lo que pasó. Aunque para que no hubieran muchas sospechas, le dije que recordaba que algo me había mordido. Al parecer, la historia fue lo suficientemente convincente para que tanto la policía como mis jefes en la empresa la creyeran. El camión nunca apareció. Nadie sabe lo que pasó con él, pero no me importa. Pude conservar mi trabajo y salir del problema. Sin embargo, tengo pesadillas con eso que sucedió todas las noches, y no puedo dormir tranquilo sin revivir lo que pasó una y otra vez en mis sueños. Cada día me arrepiento por las decisiones que tomé aquel día, y me digo a mí mismo, si tan solo no hubiera sido tan codicioso, si tan solo hubiera elegido ignorar aquel extraño resplandor en el bosque. Sin embargo, en este punto, no sirve de nada recordar aquello. Ya las cosas pasaron, y aunque no me agrada la idea, tendré que vivir asumiendo las consecuencias de mi error y aprender de él. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. La familia es algo mágico, ¿verdad? A veces peleamos,
A veces nos reímos, pero sin importar qué, siempre estamos ahí para apoyarnos y ayudarnos, porque al final de todo, quienes siempre estarán ahí para ti, siempre será la familia. Siempre he sabido esto y lo tengo aún más presente ahora que he formado mi propio hogar. Pero como todos sabemos, hay algunas situaciones en las que, aún siendo familia, nos cuesta perdonar. Y después de lo que pasó, lo tengo más que claro. Buenas noches a toda la comunidad. Un cordial saludo y espero que se encuentren bien. Mi nombre es Mark. Tengo 35 años y desde que tenía unos 22 me he dedicado a ser camionero. Es decir, llevo algo así como 13 años dedicado a este oficio. Soy canadiense y logré terminar la universidad, pero hay una razón muy en particular por la cual me vi en la obligación de tomar esta línea de trabajo. Y curiosamente es la misma razón por la cual puedo hablar español de forma fluida. Verán, conocí a la chica de mis sueños cuando terminé la universidad, pero había un problema. Ella era mexicana. Y esto no le agradó a mis increíbles conservadores y racistas padres. Lo sé, es un caso muy extraño aquí en Canadá, pero créanme que hay de este tipo de personas aquí también. Para no alargar demasiado el asunto, mi novia y yo fuimos un poco descuidados y ella resultó embarazada. Obviamente a mis padres no les gustó esto, y básicamente me abandonaron diciéndome que si quería arruinar mi vida con una latina, ese era mi problema. Y ellos no querían tener nada que ver conmigo. En el momento me sentí demasiado herido y no tuve más alternativa que trabajar como camionero. Pero amo a mi esposa y amo a los 2 hijos que hemos logrado tener. Así que el asunto con mis padres ya es cosa del pasado. No nos hablamos, pero ahora realmente no me importa. A pesar de que me dediqué a este oficio, básicamente porque no tenía opción, me siento muy agradecido de haber podido ser capaz de sostener a mi familia económicamente. Y no puedo negar que aunque me molesta un poco el hecho de que a veces paso mucho tiempo fuera de casa, disfruto este trabajo. Sin embargo, ha habido ocasiones en las que he deseado no haberme dedicado a esto. Y bueno, no me da ninguna vergüenza admitirlo. De hecho, estoy aquí para contarles acerca de una de esas ocasiones. Esa vez necesitaba ir desde Dawson hasta Inuvik, 2 pueblos de aquí de Canadá. No entraré en muchos detalles, pues la empresa para la cual trabajo es muy sensible con la información, y si hablo de más podrían despedirme. Para este trayecto elegí tomar la carretera Dempster. Si alguno de los que están escuchando conoce un poco de mi país, sabrían que hay algunas otras opciones, y que podría haberme evitado molestias al no pasar por esta carretera. Sin embargo, debido a que quería evitarme grandes congestiones, decidí tomar este camino. Este trayecto me tomaría unos 3, tal vez 5 días, pero prefería demorarme este tiempo y pasar por alguna que otra molestia a soportar las congestiones que podría haber experimentado si hubiera usado alguna otra ruta. Todo iba bien hasta que, unos 2 días después de iniciar el recorrido por la carretera Dempster, no fui cuidadoso con el tiempo y terminé conduciendo en la extrema oscuridad de esta carretera, sin señales de civilización a los alrededores. Ya había pasado por alguna que otra situación similar antes, así que tenía un modus operandi para este tipo de situaciones. Avanzaría todo lo que pudiera, y en cuanto estuviera lo suficientemente cansado, me estacionaría a un lado de la carretera y dormiría un poco dentro del camión antes de seguir con mi camino. Y así lo hice. Mi plan no tenía nada de malo. De hecho, conozco a más de un camionero que hace exactamente lo mismo que yo, y algunos son tan descarados que lo hacen todo el tiempo, y se quedan con el dinero que la empresa les da para alojamiento. En fin, me estoy desviando del tema, lo siento. En aquella ocasión casi no podía dormir, pero de alguna manera u otra lo logré, aunque no estoy seguro de exactamente cuánto tiempo dormí. Solo recuerdo que cuando me desperté, aún no había salido el sol y todo estaba igual de oscuro. Y ahí me di cuenta que tenía un gravísimo problema. No podía moverme. Tenía una seria y preocupante parálisis del sueño. Jamás me había pasado algo así, pero sí había visto que a mi esposa le llegó a pasar un par de veces. Honestamente, cuando le pasaba a ella, era muy reacio.
Siempre he tenido muy claro que esto es algo que puede pasar, pero mi esposa siempre me decía algo vago cuando le pasaba. Otra vez se me subió el muerto, decía, y sin importar cuánto ella me lo explicara, realmente me sonaba un tanto ridículo. Sin embargo, en aquella ocasión, sí que me estaba pasando. No podía ni siquiera hablar, y de un momento a otro, me pareció ver un reflejo extraño en el parabrisas, aunque todo estuviera totalmente oscuro. Lo vi. Al principio fue como una especie de manchón, pero lentamente el reflejo se hizo más visible, y fue ahí cuando noté qué era eso que estaba ahí. Honestamente no podía explicar cómo, pero mi difunta hermana menor estaba ahí mirándome de una forma extraña, como si estuviera molesta. De inmediato, vi como si un par de manos se estuvieran extendiendo. Podrá sonarles ridículo, pero parecía como si estas manos salieran del parabrisas y se dirigieran directo a mi cuello. Tenía una transparencia muy notoria, pero realmente parecían las manos de mi hermana. De alguna forma sentía como si ella estuviera ahí. Intenté correr y gritar, pero no podía moverme. Lo más aterrador era la expresión de mi hermana. Nunca había tenido una pelea lo suficientemente fuerte con ella, y cuando me casé con mi esposa, ella fue la única que me apoyó. Aun cuando enfermó, siempre estuve ahí para ella, así que no entiendo por qué me estaba haciendo esto. Después de un momento, su furia de expresión cambió, y ahora parecía más como si estuviera sufriendo. Ver esto realmente fue muy doloroso, y un par de lágrimas se escurrieron por mi rostro. Unos momentos después, mi difunta hermana desapareció, y yo pude volver a moverme de nuevo. Y ahí fue que comprendí la expresión de mi esposa, pues en aquella ocasión se me había subido el muerto. Después de aquello pude terminar el viaje con normalidad y pude regresar a mi hogar sin ningún tipo de contratiempo. Al llegar a casa le conté a mi esposa y ambos nos dimos a la tarea de buscar a alguien relacionado con este ámbito sobrenatural, para que de alguna forma el alma de mi hermana pudiera descansar en paz. Honestamente nunca he sabido si funcionó, pero ojalá que sí. No soportaría la idea de verla sufrir de nuevo. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos por el siguiente. Cuando alguien dice cosas del tipo, tus ojos te engañan, usualmente es una frase que puedes escuchar de parte de algún sabio personaje dentro de alguna película o serie, o tal vez simplemente se trate de alguien que está loco. Suena un poco despectivo, lo sé, pero no hay otra explicación posible para ello, ¿verdad? O al menos, eso pensábamos mis amigos y yo, hasta que aquello pasó, y pudimos experimentar de primera mano que a veces lo que vemos en realidad no es real. Buenas noches a la comunidad, es un gusto saludarlos en esta ocasión. Mi nombre es Alexander, tengo 20 años y soy estudiante universitario de ingeniería industrial. No tiendo a ser muy creyente de estas cosas paranormales, así que nunca antes había contado una historia así, pero me alegra que existan personas dispuestas a escucharme. Las vacaciones son una buena época. Algunos de mis compañeros trabajan, y otros, como mis amigos y yo, quienes tenemos la suerte de que nuestros padres nos sostienen económicamente, podemos disfrutar de nuestras vacaciones en algún buen lugar. En aquella ocasión habíamos decidido irnos a pasar nuestras vacaciones a Tierra del Fuego. Para quienes no conozcan este lugar, es una provincia de mi natal Argentina. Y bueno, elegimos ese lugar porque nunca lo habíamos visitado y queríamos conocerlo. Hicimos todos los arreglos necesarios e incluso logramos convencer a mis padres para que nos prestaran un auto para así poder irnos conduciendo y disfrutando del viaje. Pudimos simplemente tomar un avión, pero de verdad que queríamos la experiencia completa. Todo esto pudo evitarse con unos simples pasajes de avión, pero cuando lo pienso en retrospectiva, esto fue como si nosotros estuviéramos saltando directamente a la boca del lobo.
sin tener ni la más mínima idea de lo que estábamos haciendo. Mientras estábamos conduciendo, no nos fijamos en el tiempo y terminó anocheciendo. Era una molestia, pero tendríamos que conducir hasta encontrar alguna posada por el camino, y el GPS nos decía que eso nos iba a tomar una cantidad considerable de tiempo. No estábamos tan locos como para acampar a mitad de la nada, así que decidimos seguir nuestro camino. No teníamos afán después de todo. Así, aunque no eran muy buenas noticias, tampoco era como si esto nos afectara de alguna manera. Pensábamos que tal vez iba a ser una buena anécdota que contar, y hasta el momento, a pesar de que nuestro vehículo era el único sobre la carretera y que las luces de este eran las únicas alrededor, todo estaba relativamente normal. De un momento a otro, vimos que la carretera se empezó a llenar de una extraña bruma, la cual no teníamos idea de en qué momento apareció. Era de verdad extraño, pero fue como si aquella niebla apareciera de repente. En ese momento vimos las luces traseras de otro automóvil. Siendo el que estaba manejando en ese momento, bajé la velocidad para que no hubiera ningún riesgo de accidentarnos, considerando lo reducida que estaba la visibilidad. Pero entre más veía aquellas luces, más me parecía que estaban algo extrañas. Mis sospechas se confirmaron en cuanto nos acercamos lo suficiente y pudimos percatarnos que en realidad aquel auto estaba volcado. De inmediato me detuve y tanto mis amigos como yo nos bajamos de nuestro auto para ver en qué podíamos ayudar. Intentamos llamar a emergencias, pero ninguno de nuestros celulares tenía señal. Esto era algo extraño, pero no le dimos importancia y pensamos que lo más probable era que simplemente estuviéramos pasando por una zona que no tenía cobertura. Rápidamente nos acercamos para ver si había alguien dentro del auto y nos percatamos que había una niña totalmente inconsciente ahí. Pero en cuanto intentamos ir a ayudarla, tanto ella como el auto se desvanecieron en la niebla sin dejar rastro. Mis amigos y yo estábamos totalmente confundidos. Si uno solo de nosotros hubiera visto esto, podríamos haber hecho algún comentario al respecto, pero habíamos sido todos nosotros 4 quienes vieron exactamente lo mismo. De repente, escuchamos una colisión, solo para darnos cuenta unos momentos después que un accidente había dado lugar. Sin embargo, en cuanto intentamos acercarnos a ayudar, ambos autos que habían colisionado se desvanecieron. Esto nos preocupó un poco, y de inmediato David, uno de mis amigos, dijo que nos montáramos al auto y que nos largáramos de ahí. En cuanto le preguntamos por qué, él nos reveló que tuvo una seria conversación con su padre antes de salir de viaje con nosotros. Lo que su padre le dijo es que en esta carretera en la que estábamos habían ocurrido algunos accidentes algo serios y que debíamos tener cuidado. Sin embargo, los accidentes de los que el padre de David habló, según él, eran los que habíamos presenciado. Ninguno de nosotros es supersticioso, pero esta era una clara señal de que debíamos irnos de ahí lo antes posible. Así que sin demora alguna, nos subimos de nuevo al auto y yo empecé a conducir de nuevo hacia nuestro destino. No sé cuánto tiempo nos la pasamos dentro de aquella niebla, pero sin duda alguna, puedo decir que estos 2 accidentes de los que hablé antes no fueron los únicos que presenciamos. De verdad parecía como si hubiéramos estado presenciando los accidentes que tuvieron lugar en aquella carretera. Sé que suena un poco ridículo, pero de verdad que no encuentro ninguna otra explicación razonable para lo que estaba pasando. Afortunadamente, nada nos pasó a ninguno de nosotros y pudimos salir de aquella extraña niebla y encontrar un lugar donde pasar la noche. Sin embargo, jamás olvidaremos lo que nos pasó esa noche. De verdad, esto nos asustó tanto que no nos atrevimos a tomar la misma ruta cuando regresamos. Y aunque nos tomó más tiempo del esperado, al menos esta vez no pasó nada extraño.